verán, en Inverness el único misterio no es el monstruo del lago Ness. Toda esta construcción de piedra paleolítica es un templo. El templo que tengo ahí atrás, que es el que estuvimos viendo, es un lugar donde se conecta con el sol, donde en el solsticio de invierno los rayos bañan el lugar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar viendo este video. Otra vez nos estamos metiendo en un viaje y en tratar de compartir cosas diferentes que nos abran la cabeza. Hace muy poquito les conté la historia del lago Ness en Escocia, pero también les dije que cuando había estado allá encontré muchísimos otros misterios y secretos que me llamaron la atención y de verdad me hicieron explotar la cabeza. Sin dudas lo que vamos a ver a continuación, que recién vimos un pedacito, es uno de ellos. Quienes hayan visto Outlander, claramente este es el punto en donde la protagonista viaja en la historia. ¿Por qué llama tanto la atención? Porque de alguna manera es uno de los misterios que no sabemos de dónde vienen en Europa. Estamos hablando de una construcción de entre 4.000 y 4.500 años, o sea, 2.500, entre 2.500 y 2.000 antes de Cristo. Es una construcción megalítica, una construcción de rocas, una construcción en círculo, que no es única. En Escocia hay más de 50 y obviamente, si pensamos en la más conocida, es Stonehenge. Te propongo que me acompañes al Val Nuruan de Clava, a los tres Cairn, que tienen uno de los misterios y secretos seguramente más grandes de Europa, y tal vez algún día descubramos qué es lo que nos quisieron decir. Si bien obviamente llegar a Inverness fue empezar a indagar y profundizar en la historia de Nessie, del monstruo del lago Ness, nos encontramos que además de Nessie, además de la cultura, además de las gaitas, además de esta ciudad asombrosa y misteriosa, había muchísimos más misterios que recorrer, lugares para conocer y enigmas que tratar de entender. El primero era uno de los ejes centrales de básicamente Outlander, el lugar donde se abría el portal en el tiempo. Algo que sorprende, ¿no? Porque las construcciones en piedra, por supuesto, tienen presencia en todo el planeta, en los Andes, en América del Norte, en Australia, en Asia y obviamente también en Europa. Lo interesante que para llegar a este lugar tan maravilloso pasamos por el puente de una de las escenas más conocidas, más clásicas de Harry Potter, y de allí directamente nos dirigimos para encontrarnos con uno de los lugares más impresionantes que a mí me tocó vivir, sobre todo por estar frente a un lugar donde seres humanos hace tantos miles de años habían diseñado algo que yo todavía no entendía. Val Nuruan de Clava se llama este lugar, y este tipo de construcciones que estamos viendo se denominan Cairn. Es un misterio. Sabemos que se construyeron en la Edad de Bronce. Se cree en parte que podrían haber sido cámaras funerarias o templos. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de estas construcciones se encontraron, o se cree en realidad que había cuerpos, porque en realidad no se los encontró, pero sí se encontraron elementos rituales, elementos quemados, elementos que hacen suponer que en este lugar se realizaban diferentes ritos de magia sagrados que tenían que ver con el conectarse seguramente con el sol, con ese mismo sol que se conectaban tantas culturas alrededor del planeta. Obviamente estamos hablando de ese sol que está fuera de la Tierra, ese sol que nos da vida, pero que de alguna manera todas estas culturas pensaban que de allí venía por lo menos uno de los dioses que llegaba hacia nosotros. De este tipo de construcciones hay 50 solo alrededor de Inverness, muchas más en toda Escocia,
y muchas más en las Islas Británicas. Por supuesto que la más grande y conocido, que si bien no tiene un cairn en el medio, sí tiene esta construcción circular de piedras, y que otra vez estamos hablando de un elemento que no sabemos para qué se hizo, pero entendemos que tiene muchísima conexión con el Sol. Obviamente estamos hablando de Stonehenge. Bueno, en el Cairn de Clava, donde están estas tres construcciones, la del norte, la del sur y la del centro, se da algo muy particular. Están cubiertas por diferentes piedras gigantes, muy similar a Stonehenge, pero mucho más pequeña, que esas piedras cuidan cada una de estas tres construcciones. Se cree que esas piedras fueron colocadas ahí aproximadamente 1000 años después de la construcción de estos primeros elementos. Como verán en Inverness, el único misterio no es el monstruo del lago Ness. Toda esta construcción de piedra paleolítica es un templo. El templo que tengo ahí atrás, que es el que estuvimos viendo, es un lugar donde se conecta con el sol, donde en el solsticio de invierno los rayos bañan el lugar. Este del medio se cree que fue un templo, porque si bien no se encontró puerta, en su interior hay diferentes elementos quemados que parecen haber sido parte de rituales. Rituales no entendidos, ¿no? Rituales de alguna manera similares a Stonehenge. Ustedes observen estas piedras que evidentemente son sagradas, y cómo estas piedras, ahí las vemos, cómo estas piedras están enmarcando cada una de estas construcciones, tan antigua que ni memoria tienen, tan viejas que sus secretos se han guardado para siempre. ¿Para qué están? No lo sabemos. Hay un juego mágico, hay un juego de energías, hay un juego de algo que está planteando y comunicándose con el más allá. Y cuando digo juego es porque no encuentro una mejor forma de Como explicar verán en cómo Inverness, estos el único elementos misterio no están es perfectamente el monstruo alineados del lago Ness. para que Toda esta una construcción de vez piedra al año, paleolítica en este es caso en un el templo. solsticio de El templo que invierno, tengo ahí atrás, que es estos el que tres estuvimos lugares viendo, se llenen es de un sol lugar y donde se conecta exploten de con el sol, energía. donde en el Automáticamente, solsticio de obviamente, invierno los todos o rayos muchos de bañan el ustedes lugar. se van a ir a pensar en la pirámide de Chichen Itza, y cuando la serpiente emplumada o Kukulcana baja por las escalinatas de la pirámide, en este caso en el equinoccio de primavera. ¿Cómo hicieron para plantear esto y cómo hicieron para construir? Obviamente podría haber sido tiempo. Lo sorprendente es que en Escocia los días de sol son muy pocos, así que imagino que si ese día no estaba perfecto para construir, por ahí tendrían que esperar un año más y un año más y un año más. O tenían algún tipo de información diferente que les hacía conocer exactamente cómo era el movimiento de nuestro Sol, y saber que absolutamente todos los años en un punto el movimiento se repetía relativamente, obviamente, porque eso va cambiando, pero muy poco. Construcciones paleolíticas relacionadas con la muerte y con el sol, en medio de la cultura paleolítica más misteriosa, o una de las culturas paleolíticas más misteriosas del planeta. Nadie sabe exactamente quién ni por qué construyó cada uno de estos monumentos. ¿Qué nos habla esto? Obviamente nos habla de una cultura que nosotros creemos muy antigua, que era primitiva, que era cuando empezamos a utilizar el bronce, o sea, por eso se llama edad de bronce, para empezar a trabajar con diferentes elementos. Y sin embargo, otra vez, como ocurre en América, como ocurre en África, como ocurre en Asia también, nos encontramos con culturas muy antiguas que tienen un conocimiento que parece haber sido previo, un conocimiento que los podía hacer jugar con diferentes construcciones arquitectónicas para generar cosas, elementos, sorpresas. No sabemos exactamente qué es lo que querían generar, pero sí sabemos que en ese lugar los druidas
realizaban rituales, hasta allí se iba a convocar a dioses, convocar almas antiguas, convocar energías. No sabemos para qué, porque obviamente 4500 años después, esa historia parece por lo menos en parte perdida. Otra parte no está perdida y eso es lo interesante. Cuando nos metemos a la historia, cuando encontramos misterios, cuando encontramos sorpresas que no conocemos, cuando nos enfrentamos a construcciones tan antiguas y sin embargo con tanta precisión, nos sorprende. Es una tontería pensar que los antiguos escoceses construyeron estos monumentos mortuorios, rituales, con esa exactitud para que un día al año, en el solsticio de invierno, se llenasen de luz. Es sorprendente, sobre todo porque lo que tenemos que pensar todos nosotros es que justamente en esta región del planeta el sol sale muy poco. Entonces, ¿cuánto tiempo deberían haber estado investigando para definir exactamente el lugar hacia el que todos los montículos de piedra tenían que apuntar? ¿Cuál es la razón de estos monumentos? ¿Son rituales? ¿Tienen algún tipo de energía? ¿Los druidas que trabajaban en estos lugares le daban algún tipo de poder? De alguna manera, obviamente Outlander es una ficción, pero puede tratarse de algún tipo de portal. Te recomiendo que leas, que busques las historias, que trates de indagar y me encantaría tener tus comentarios aquí abajo. Si te gustó el video, por supuesto, pone me gusta, compartí, escribí, ayuda a que la comunidad crezca. Que obviamente, usualmente hablamos de ovnis, pero como ustedes saben, he hecho muchísimos documentales de misterios y no quería dejar esto afuera de ninguna manera. Y se vienen más videos como este, obviamente si les gustó.